Queridos amigos que nos siguen en el tema del IVA para demostrar que es un engaño, en la cápsula anterior, la 17, terminé diciendo que se llama ahora el IBED y luego el IVAD. Como esto se presta a confusiones, quiero aclarar ese punto primeramente. Y es que mi trabajo, como viene desde el año 2001, los primeros años lo llamé IVA de impuesto a las ventas, así varios años. Luego le pregunté a mi abogado especializado en comercio que quién debía pagar ese impuesto y me dijo que le pagaba el comprador. En esa época yo tenía 93 empleados, tenía una empresa que inicié como emprendedor cuando no había IVA y progresé, pero la corrupción y el IVA ayudaron a quebrarme y me puse a estudiar a fondo. Entonces él me dijo que pagaba el comprador, entonces yo le puse de nombre el INCOD, impuesto a las compras prepago, INCOD. Así varios años lo estudié detenidamente, con sentido común, con justicia y que se aplicara la ley, y efectivamente no era correcto que pague el último, o sea, el de la clase media, el trabajador que apenas ganan para medio comer, para medio vivir, sin vivienda propia ni nada, y resulta que eso es lo que está ocurriendo, esa injusticia. ¿Por qué? Porque lo que se le propuso al gobierno que se aprobara era con equidad. Suena muy bonito. Todo el mundo lo cree y lo creyó el Congreso y lo aprobó. O sea, le metieron el mico más grande del siglo. ¿Y por qué lo digo? Porque este libro, basado en la ley que hizo el doctor Mauricio Plazas Vega, abogado en tributaria, él es profesor en economía y es el autor del mejor libro sobre el IVA en América Latina. Este libro, claro que esto es apenas unas fotocopias que saqué, es una cuarta parte de lo que fotocopié en la biblioteca de la Diana en el año 2003. Y saqué 4 partecitas de lo interesante, de la esencia de la ley. Y ahí vemos lo siguiente. Vamos a ver enseguida en la página 160 lo que dice tan clarito de cómo es que se creó el impuesto IVA. Dice sección tercera, expedición del contexto general del decreto ley 3541 de 1983. En el párrafo cuarto se lee: el nuevo estatuto tributario, o sea el IVA, extendió la causación del impuesto a todas las etapas del proceso de producción, distribución y venta de los bienes. Entonces, que se extendió la producción quiere decir desde antes de fabricar la materia prima paga IVA, y luego toda la distribución y venta. Ahí no dice el impuesto sea las compras, sea la venta. Primer error. Ahí empieza a verse que se hace lo contrario y se ratifica en este otro párrafo que es clarito. Claro que todo lo que dice aquí sobre el IVA son bellezas, que eso es perfecto, pero es un engaño. Dice en la página 162.2 características básicas del sistema IVA. A, abre comillas, en lo que hace base gravable se refiere, el sistema anterior alcanzaba la etapa de producción, lo que ya leímos, las solas fábricas alcanzaban el impuesto a esa etapa, en tanto que el nuevo régimen incorpora los niveles de mayoristas y minoristas de la comercialización, prácticamente lo repite. Por eso es que todos los afiliados a FENALCO y FENALCO no me contesta cuando le digo que me apoye y que vea que hay un engaño, porque ellos creen que estoy trabajando en contra de todas las empresas. No, al contrario, es para que vendan más,
¿Por qué? Porque si se valorizan los salarios, no lo que está ocurriendo que se desvalorizan, pues hay consumo permanente, no hay esas épocas en que baja el consumo, todo el mundo se desespera y se inventan días sin IVA, y que si diciembre, aunque sea 2 días, dice Fenalco que le bajen al IVA para vender más. Todo eso se acaba, se vende más, y todos los comerciantes y los economistas, asesores más importantes del gobierno y de Fedesarrollo dicen clarito por la televisión que la cadena de los que pertenecen a la venta de un producto pagan todo su partecita y que por eso el IVA es justo, pero eso es un engaño. Eso fue creado, ese sistema, en la Unión Europea por mentes muy ilustres pero maléficas, porque el fin era engañar al pueblo para que sea exprimido y los gobiernos vayan quebrándose poco a poco, se les haga la deuda externa impagable. Ese es el fondo que se ve que es el IVA. Por eso aquí dice que lo ofrecido es que ese impuesto se haría a todas las etapas, pero no al 19, lógico, eso es una locura, ni al 10, ni al 12, ni al 15, eso tenía que ser bajito. Ahora nos da un promedio de con el 9, cambiando un sistema equitativo como es el IVA, que ya es el último nombre. Entonces les decía que después lo llamé INCOT, y después de INCOT entonces ya lo llamé IVED, impuesto a las ventas prepago, porque es a las ventas prepago. Impuesto dice el mismo, la denominación del impuesto, impuesto a las ventas prepago. El prepago es el que yo le agrego, ellos dicen impuesto a las ventas IVA, impuesto sobre las ventas, y luego impuesto al valor agregado. El IVA es impuesto al valor agregado, sigla IVA, y se cambia por el impuesto al valor agregado prepago, se le agrega la P y ya queda solucionado todo, y todo queda equitativo utilizando la tecnología. Eso es todo. No es complicado, pero los economistas se complican porque dicen que todos pagan su partecita, cuando eso no es cierto. El que paga es el último. Ahí lo expliqué en el ejercicio está bien explicadito, y está también, aparte de que están los pasos del IVA que demuestran que el último es el que paga, también está el ejemplo con el 9% de IVA o IVE, como se quiera llamar, que es la misma fórmula idéntica, pero se le aplica el nombre que quiera. El que añore mucho el IVA, que no se quite, pues le agrega una P y queda IVA, listo, pero queda solucionado el problema, queda con equidad. Esa es la parte que les quería demostrar, que el IVA es ilegal, por eso es una farsa. Por eso el profesor Malcolm Gillis de la Harvard nos dijo que el IVA era una falacia, o sea, un engaño, una farsa. Ahí queda demostrado que es ilegal. Entonces viene la pregunta: ¿por qué razón un gobierno y su Senado, congresos y todos los economistas consideran que una ley que va en contra de la sociedad, que es ilegal, que es inconstitucional porque no cumle los principios del artículo 363 de la Constitución, y porque los más honorables magistrados lo han denunciado, que el IVA es inconstitucional, pero no lo demandan porque hay que ponerle un reemplazo? Y como no tienen el reemplazo, pues no se puede demandar, porque se supone que ese IVA lo necesita el gobierno, que ese dinero lo necesita para sostenerse. Entonces se hace el cambio ya con sentido lógico, con sentido común, con equidad sobre todo, con progresividad y con eficiencia. Ahí sí se cumple la Constitución con el sistema que estoy proponiendo, IVED o IVAD,
repito cientos de veces, con el 9% se recauda igual que con el 19% IVA. Y si ahorra el pueblo el 10% y queda en el bolsillo del pueblo más de 60 billones que vuelve y los consume. Y así no para nunca la rueda de la economía, las ventas. Nunca hay parálisis de que baja el consumo, al contrario, crece. ¿Por qué? Porque los emprendedores también van a progresar. El IVA no los deja progresar, los hace que se quiebren, se revienten antes del año. No pueden sostenerse. En cambio, cuando eso se acabe, ese martirio de pensar de que cada 2 meses tienen que pagar un impuesto y no tienen la plata porque inclusive les deben, todas esas injusticias se acaban con el nuevo sistema. Eso es lo que les ruego, les propongo, que le pidan al gobierno que se estudie el sistema IVA o IBET, y con el 9% queda fijo, nunca más tienen que subirlo, y no hay necesidad de gravar la comida, queda exenta la canasta familiar, las cuentas salen perfecto, porque si entran 60 billones extra, pues te alcanza para cubrir lo poco que se recoge poniéndole IVA a la comida. Entonces ahí está la solución, se recauda más que todo lo que han propuesto en las tales reformas tributarias. Ojalá me entiendan y apoyen esta idea enviando mensajes de Twitter al gobierno y al Senado, al Congreso, porque el artículo 150 de la Constitución les da perfectamente la base legal para hacer el cambio. Es fácil, en épocas así de crisis se puede hacer. Entonces, por favor, estúdienlo, y pueblo, envíe sus mensajes que apoyen en la idea, crean que esto es legal, es un cambio legal, y ya se acaban los paros y se acaba tanta pedidera de plata, porque habrá la plata suficiente. Por favor, ese es el ruego que les hago. Continuaremos explicando aún más detalles importantes, porque esto tiene demanda y le cabe la demanda legal, y estamos esperando respuesta, y tenemos que irles comunicando para que igual apoyen lo que es legal pacíficamente. Gracias por su atención. En la próxima cápsula nos veremos. Gracias, chao.